Hola a todos, hoy les traigo un video especial sobre uno de mis autores favoritos y de los que me han marcado más en mi vida, J.R.R. Tolkien. He leído sus libros desde que soy muy pequeño. De hecho, varios de mis ediciones tienen 20 años y están un poco desgastadas, así que disculpen un poco el estado de mis libros, pero son un tesoro para mí. ¿En qué orden leer a J.R.R. Tolkien? Esa es la pregunta que muchos se harán y espero poder orientarlos un poco en eso. Como ha estado de moda las películas en el cine, creo que desde el 2001 creo que apareció la primera de la trilogía del Señor de los Anillos. Mucha gente ha querido leer los libros y eso me parece genial. Y debido a eso surgen mucho estas preguntas en la red y yo quiero un poco tratar de orientar y aclarar cómo leer a Tolkien y lo que no es complicado, no es para nada difícil. Lo que pasa es que hay muchos libros que complementan la historia original, entonces tienden las personas a confundirse un poco. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el mundo donde se desarrollan las historias que crea Tolkien es la Tierra Media. Y la Tierra Media es un continente ficticio y tiene 3 edades. Tiene primera edad, segunda edad y tercera edad. Si nos vamos al cine y nos ponemos a pensar en El Señor de los Anillos, esos acontecimientos ocurrieron en la tercera edad de la Tierra Media. Y la Tierra Media empieza su ocaso en esa tercera edad. Cuando el anillo es destruido, la Tierra Media empieza a cambiar y a desaparecer. Lo que dicen los personajes en los libros es que el mundo de los enanos, de los elfos, empieza a desvanecerse para dar paso al mundo de los hombres. Entonces, aunque la Tierra Media tiene 3 edades, lo recomendable para empezar a leer a Tolkien es partir por los acontecimientos de la tercera edad, porque ahí están las historias más interesantes. Ya conocer los acontecimientos de la primera y la segunda edad es más para gente, para fans, para gente que queda encantado con la Tierra Media. Entonces, cuando hablamos de libros de la tercera edad, hablamos del Hobbit. El Hobbit es el primer libro que hay que leer para comenzar a leer a Tolkien. El Hobbit, que está aquí, es un libro que se ideó principalmente como un cuento para niños, pero que por su capacidad, por su profundidad en descripciones, pasó a ser literatura ya más para adultos. Y de hecho es el libro menos denso de Tolkien, es el más liviano, por decirlo así. Entonces, bueno, yo creo que todos saben la historia del Hobbit. Bueno, ¿qué es lo importante del Hobbit? Para no contarle el argumento, es que en este libro aparece por primera vez el anillo único, que es el hilo conductor de toda la saga. Así que el anillo único aparece en este libro y por eso hay que empezar por este. Porque luego la trilogía del Señor de los Anillos, que sigue después de este, habla todo el rato de ese anillo que se encontró en este libro. Entonces, primero el Hobbit en este libro. Segundo, la trilogía del Señor de los Anillos. Y cuando hablamos de la trilogía, tenemos que partir por la Comunidad del Anillo. ¿Ok? La Comunidad del Anillo. Después de la Comunidad del Anillo, las 2 torres. Y al final, el retorno del rey. Entonces, ¿en qué orden leer a Tolkien? Partir por los acontecimientos de la tercera edad de la Tierra Media, el Hobbit, luego la trilogía del Señor de los Anillos en este orden, la Comunidad del Anillo, las 2 torres y el retorno del rey. Todo esto tiene un hilo conductor que es el anillo único, con un malvado, un antagonista como es Sauron. Yo creo que todos se saben la historia del anillo, no quiero contarla porque si no voy a dar un tremendo spoiler, así que el asunto es que a partir de ese anillo único se desarrollan los hechos donde Sauron quiere recuperar ese anillo, que tiene básicamente más de la mitad de su poder.
él está en un estado en que necesita su poder completo para poder extenderse sobre la Tierra Media. Entonces están en esa lucha de él recuperar ese anillo para poder tener su poder completo. Entonces, por eso los seres de luz, los que luchan por el bien, los personajes que luchan por el bien, intentan a toda costa de que el anillo sea destruido y no caiga en manos de Sauron. Y esto nos lleva a un viaje a visitar, a conocer diferentes razas, los elfos, los enanos, lugares grandiosos como Imladris, el Bosque Negro, Fangor, tierras maravillosas, pues Calamontes. Aquí hay aventuras para rato, viajes increíbles y personajes muy carismáticos. Yo creo que lo básico de este libro es la unión de los personajes, porque aquí se forma una comunidad de personajes de distintas razas para proteger el anillo. Luego de los acontecimientos que suceden acá, hay una disolución de la comunidad, y aquí empieza a contarse la historia por partes. Se divide la comunidad en varias partes y se cuenta un poco lo que pasa con cada personaje. Algunos están juntos, otros separados, y no puedo contar mucho si no voy a dar spoilers. Y luego de que están un poco separados, se van uniendo y al final terminan todos reencontrándose en el final del Retorno del Rey. Y es como el renacer o el fin de la tercera edad. El ocaso, cuando el poder del anillo decae y ya no tiene efectos sobre la Tierra Media, es como que la magia empieza a desaparecer del continente y la Tierra Media queda apta solo para seres humanos, por decirlo así. Entonces sí, los que leyeron esto o los que van a leer esto quedan pero fascinados con Tolkien y quieren conocer más de la Tierra Media. Ya no hay más historia del anillo porque se termina aquí, pero se podría uno preguntar de dónde salió Sauron, cómo se creó la Tierra Media, de dónde salieron ciertos personajes de los elfos y cómo se crearon los elfos, cómo llegaron a la Tierra Media los elfos, o mejor aún, cómo se creó la Tierra Media. Entonces, para eso, Tolkien creó una mitología así como la mitología romana, con dioses y todo el asunto, o la mitología griega, y por eso se te tendría que leer el Silmarillion como 1, 2, 3, 4, como quinto libro. Aquí se relatan los hechos de cómo se creó la Tierra Media, habla de dioses, de subdioses. Este libro trae 3 secciones. La primera es esta de acá, la música de los Ainur. A partir de la música, estos personajes crean la Tierra Media, crean el mundo de la nada, y Tolkien los usó como para darle un sentido, para darle un soporte a la creación de la Tierra Media. Entonces, este libro es súper cortito. O sea, esta primera parte explica un poco la creación, es poquito, y luego ya cuando entra al grueso del libro, entra a Cuenta Silmarillion, la historia de los Silmarils. Este es el grueso del libro. Aquí hay una mezcla entre enanos, elfos, hombres, dioses. Todos se mezclan y se juntan y hay guerras feroces, terribles. Y como la Tierra Media está en su primera y su segunda edad. Cuenta Silmarillion es básicamente los hechos más importantes o más destacables que ocurrieron en la primera y la segunda edad de la Tierra Media. Entonces, ¿cuál es el argumento de Cuenta Silmarillion? Es los dioses en un inicio, cuando crearon la Tierra Media, ellos estaban en una isla muy aparte del continente y era como un lugar sagrado. En ese lugar, una de las diosas creó, que era como la diosa de la naturaleza, Yavanna, creó unos árboles para dar luz, para dar paso al día. Así como está el sol, Tolkien plantea una
una especie de analogía entre el sol y los árboles que emiten luz. Entonces Yavanna creó estos árboles preciosos. Pero como siempre, entre los dioses hay pelea, hay dioses buenos, hay dioses malos. Y hay un dios que em, se cambió de bando y quiso hacer las cosas por sí mismo y no estaba de acuerdo con los demás y representa al lado oscuro, a la maldad. Y este dios acabó por decirlo de alguna forma, con estos árboles y los destruyó y huyó a esconderse a la Tierra Media. Este dios se fue con un subteniente, por decirlo así, con un subdios o un arcángel, una especie de discípulo. El dios que estoy hablando es Melkor, o Melchor, no sé cómo se pronuncia, y su discípulo era Sauron. Entonces se van a la Tierra Media y se esconden ahí. Mientras en la isla quedaron sin luz, sin los árboles que había hecho Yavanna. Y previamente, antes de que los árboles se hubieran destruido, los dioses convivían en esa isla sagrada con elfos. Fueron sus primeros creadores, sus primeras creaciones. Se denomina a los elfos como los primeros nacidos. Entonces, habían elfos y grandes familias de elfos, muchas. Y aunque habían tres representativas, tres más grandes. Y uno de los cabecillas de esa familia era Feanor. Feanor era una especie de maestro artesano muy hábil, muy diestro, y creó una técnica en que encerró la luz de los árboles en pequeñas piedras y los llamó Silmarils. Entonces, esos Silmarils contienen la luz de los árboles que creó Yavanna. Entonces, después él lo hizo cuando los árboles estaban bien. Entonces cuando los árboles fueron destruidos, los dioses le dijeron a Feanor: danos tus joyas, los Silmarils, para a partir de esa luz que la diosa vuelva a crear los árboles. Pero Feanor no quiso. Y se fue, huyó a la Tierra Media con sus familias. Y así fue como a través de muchos hermanos los elfos fueron poblando la Tierra Media. Se fueron yendo hacia allá, hacia el continente. Y empezó una guerra por los Silmarils. Una guerra por terrenos, una guerra por odios, por amor, por desacuerdos, donde interfieren dragones, seres extraños, licántropos. No sé, es un libro muy, pero muy, lleno de detalles. Hay muchos monstruos y muchos personajes, demasiado. Por eso este es un libro un poco más denso que los demás. Así que recomiendo leerlo al final de toda la trilogía y del Hobbit, porque es mucho más para fans. Y ya para más fans, ya sería este otro libro que se llama Los Hijos de Húrin. Húrin es un personaje que aparece en este libro y se desprende de este libro. Por eso primero hay que leer el Silmarillion antes de leer Los Hijos de Húrin. Es una de las historias que aparecen en este libro. Pero en este libro aparece la historia como corta y en esta está extendida. Aparte esta edición es muy bonita. Tiene unas imágenes. No sé si se alcanza a apreciar. Una imagen es preciosa. A todo esto, si están viendo las imágenes, no se olviden de seguir mi canal si les está gustando este video, si les está siendo útil. Y bueno, después de Los Hijos de Húrin, esto sería básicamente la línea completa en que hay que leer El Señor de los Anillos. Esta es la línea de tiempo adecuada, según yo, para leerlo. Siempre lo que es precuela para el final, es más para fans. Así que eso sería como el orden base. Esta es la columna vertebral que ideó Tolkien de la Tierra Media, de cómo se creó. Con esto uno conoce todo en profundidad. Pero si quieren saber detalles específicos, cosas más, no sé, más al hueso, ya podrían leer los cuentos inconclusos. Aquí hablan de Númenor y la Tierra Media. Cuando hablamos de Númenor, es la ciudad, o la ciudad podríamos decirlo, donde estuvieron los antecesores de Aragorn. Númenor era una isla que también tenía un nombre que se llamaba
La Sepultada era una isla que fue desapareciendo y los integrantes de Númenor se tuvieron que dispersar por la Tierra Media y es por eso que Aragorn está recobrando ese reino. Bueno, si han visto Tolkien y quieren saber, por ejemplo, más cosas, si han visto las películas o si han leído los libros, si quieren saber más sobre los Palantir, si quieren saber más sobre Númenor, sobre cómo eran los antecesores de Aragorn o otras cosas, por ejemplo, este libro es precioso. Otras cosas como cómo Gandalf llegó a enviar a los enanos a la famosa reunión de Bolsón Cerrado, o cómo se crearon los Istari. Para los que no sepan, los Istari son por esta especie de subdioses y que tienen ciertos poderes que se les otorgan para cumplir misiones en la Tierra Media. Y llegan a la Tierra Media como ancianos. No son personas que han crecido en la Tierra Media. No, son energía que se materializa en la forma de un viejo con capucha como Gandalf. Gandalf era un Istari. Saruman era un Istari. Radagast era un Istari. Bien. Para que el video no se haga más largo, lo dejamos hasta ahí. Este libro se puede leer para complementar cosas de estos, pero no es básico en la línea de tiempo. No es básico en la línea de tiempo, al igual que muchos de los otros libros que se denominan como apéndices. Son solamente extras para complementar la historia principal. Así que no hay que enredarse con los demás libros. Con este tampoco. Es solamente un libro para fans, como lo digo yo. Para los que amen la Tierra Media y quieran más aventuras. Eso. Y si les ha servido este video, no se olviden de seguir mi canal. Y van a seguir habiendo más de estos guías de lectura, porque encuentro que mucha gente anda perdida y si les puedo ser de ayuda, yo feliz.